En este vídeo vamos a hablar de los transformers. Una vez conocemos cómo funcionan los mecanismos de atención, la self-attention y la cross-attention y su versión con múltiples cabezas, ya podemos empezar a hablar del transformer. El transformer es una arquitectura que fue presentada en 2017 con el objetivo de resolver tareas de secuencia a secuencia, en concreto tareas de traducción entre idiomas. Pero hoy en día, pues como también comentamos al inicio, se vio que también funciona muy bien para otro tipo de tareas de procesamiento del lenguaje natural, no solo traducción. Y como ya hemos visto en algunos casos previos, pues también se utiliza en otros contextos fuera del campo de los textos. Se utiliza también en las imágenes, en audios, en vídeos, etcétera, etcétera. Como decía, el transformer es una arquitectura, por tanto ya va a ser un conjunto de capas y utiliza pues estos mecanismos de self y cross attention que hemos visto en vídeos anteriores. Una de las ventajas principales de los transformers respecto a las redes recurrentes que vimos en temas pasados es que es altamente paralelizable. Por tanto, nos permite entrenar modelos mucho más grandes y además en menos tiempo. El transformer tradicional, tal y como se presentó en el artículo que comentábamos en la transparencia anterior, pues tiene básicamente dos módulos, un módulo encoder y un módulo decoder. Cada uno de estos dos módulos tiene una serie de capas de self-attention, de cross-attention, de normalización, tiene también perceptrones multicapa y conexiones residuales, como sucede en las redes convolucionales ResNet. En este caso, a la derecha podéis ver un ejemplo de cómo funcionaría un transformer en el caso de un problema de traducción. Aquí tendríamos la secuencia de entrada que se pasa al encoder y la salida del encoder se le pasa al decoder. El decoder empieza a generar palabras o elementos que luego, una vez generados, se introducen de nuevo en el decoder para que sea capaz de generar el siguiente elemento. Y así sucesivamente. ¿Vale? Si lo vemos de una forma animada, ¿vale?, veríamos que el encoder, como decía, recibe la secuencia de entrada, estas 4 palabras, y genera una secuencia codificada que se le da al decoder para que sea capaz de generar el primer elemento de la secuencia de salida. Al final, una vez tenemos el primer elemento de la secuencia de salida, se lo damos al decoder como entrada y eso nos permite generar el siguiente elemento de salida y así sucesivamente hasta que llegamos a típicamente un token que nos indica que esto que hemos generado aquí indica un fin de secuencia, que ya no tenemos que seguir generando elementos. El encoder de un transformer no es simplemente un único elemento, sino que son 6 módulos concatenados, es decir, 6 encoders concatenados. ¿Qué tiene cada uno de estos encoders dentro? Bueno, pues dentro tendrían, por orden, ¿vale?, primero una capa de multi-head self-attention, luego una conexión residual con la entrada previa, luego una capa de normalización, un perceptrón multicapa por cada uno de los elementos de la capa anterior, una conexión residual con la entrada previa y finalmente una capa de normalización que ya nos retornaría la salida. Como digo, cada módulo contiene estos 6 elementos, pero es que tendríamos 6 módulos concatenados, es decir, 6 encoders cada uno con estos 6 elementos. Vale, aquí lo vemos de forma gráfica. Entonces tendríamos la entrada, la secuencia de entrada en este caso de 4 elementos. La primera capa con la que se encuentra esos 4 elementos, sería una capa de multi-head attention, como la que vimos en los vídeos anteriores. A continuación, la salida de esa capa de multi-head self-attention tiene una conexión residual con la entrada de la capa anterior, es decir, con la secuencia original, digamos. Esa conexión residual luego pasa por una normalización. Esa normalización pasa por un perceptrón multicapa con tantas neuronas como elementos tenemos a la entrada.
Luego, una vez más, tenemos otra conexión residual con la entrada del perceptrón multicapa y finalmente ya pasaríamos por una capa de normalización que nos daría la secuencia de salida. Eso, como digo, en un encoder, pero el encoder de un transformer no solo tiene un módulo de estos que vemos aquí, sino que tiene 6 concatenados. Por tanto, esta salida sería la entrada del siguiente encoder y así hasta llegar a 6. En el caso del decoder sucede algo parecido. Un decoder de un transformer no es solo un módulo, sino que son 6 módulos concatenados. Cada uno de esos módulos tiene, por orden, pues como veis, muchas más capas que el caso del encoder. En este caso, la primera sería una capa de multi-head self-attention, la segunda sería una conexión residual, la tercera una capa de normalización, y la capa número 4, aquí es donde viene un poco una diferencia con el encoder, sería una capa de multi-head pero cross-attention, ¿vale? Y la segunda secuencia, porque si recordáis la cross-attention estaba pensada para trabajar con 2 secuencias, la segunda secuencia sería la salida del encoder, ¿vale? Entonces aquí es donde concatenaríamos el encoder con el decoder. Luego tendríamos una conexión residual con la entrada previa, una capa de normalización, una capa, como sucedía en el encoder, de un perceptrón multicapa con tantos elementos como tenga la secuencia, y una conexión residual y una capa de normalización. Ya veis que el decoder es un poco más complejo que el encoder y utiliza algún elemento diferente. Si lo vemos en detalle gráficamente, pues tenemos lo mismo que acabo de comentar. La capa de multi-head attention, la conexión residual, la normalización. Aquí la capa de multi-head cross attention, ¿vale? Aquí vemos que la primera secuencia, la que llamábamos X en los vídeos anteriores, sería la que viene de la salida previa, ¿vale? La que viene de aquí, de la entrada. Y la otra secuencia sería lo que viene del encoder, ¿vale? Esta flecha que veis verde aquí es lo que viene del encoder. A esto todo, pues le añadiríamos una conexión residual, una normalización, perceptrón multicapa, otra conexión residual, una normalización, y eso nos daría la salida del primer módulo decoder, ¿vale? Como decíamos, hay 6 concatenados uno detrás de otro, ¿vale? Para añadir pues más complejidad al modelo y más capacidad de aprendizaje. Si comparamos los transformers con las redes neuronales recurrentes que veíamos en vídeos anteriores, existen varias diferencias. Como ya habíamos visto en tareas de secuencia a secuencia, como la traducción, las redes recurrentes tenían el problema de que condensaban en un único elemento toda la información de la entrada, ¿vale? Si recordáis, pues con este elemento de la entrada aquí calculábamos una h para el instante de tiempo 1, luego calculábamos una h para el instante del tiempo 2, teniendo en cuenta este elemento y este otro, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, cuando teníamos secuencias en la entrada muy largas, este elemento de aquí iba a contener de alguna forma toda la información acumulada de toda la secuencia anterior, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, la secuencia de entrada es corta, es pequeña, pero si tuviésemos secuencias muy largas, pues al final es probable que el primer elemento de la secuencia, cuando lleguemos a este punto, cuando ya empecemos a hacer la traducción o pasar de una secuencia a otra, pues ya es probable que ese elemento inicial ya no tenga apenas importancia, ¿vale? Luego veíamos que con las redes GRU esto se podía solucionar de cierta forma, pero este problema digamos que sigue ahí. Sin embargo, si utilizamos una arquitectura que use transformers, en este caso aprovechamos toda la secuencia de entrada para generar la salida, ¿vale? Porque como utilizamos esos mecanismos de self-attention y de cross-attention, pues al final para calcular cada elemento ya veis que influyen todos los otros elementos de la secuencia. Por tanto, ese problema ya no lo vamos a tener, porque al final es el propio modelo, pues eso, el que decide a dónde debe atender, a qué elemento de la secuencia de entrada debe fijarse más o fijarse menos. Otro problema que tienen las redes recurrentes, como vimos previamente, es que como depende un elemento del anterior, es decir, este elemento no se podría calcular si no supiésemos
lo que tenemos aquí o lo que tenemos aquí, o así sucesivamente. Esto no es fácil de paralizar, es más, no es posible paralizarlo, porque dependemos, o hay una fuerte dependencia de todos los elementos previos de la secuencia. Por tanto, eso implica que las redes recurrentes tengan mucho peor rendimiento que los transformers, porque los transformers, como hemos visto, pues son altamente paralizables porque no depende este elemento de todos los elementos anteriores de la secuencia. No tenemos que calcular antes esto de aquí ni esto de aquí para calcular esto de aquí. Por tanto, muy fácil de paralizar. Pero sí que hay una capacidad o una característica que tienen las redes recurrentes que hemos visto al inicio de este tema, y es que, si recordáis, sí tienen en cuenta el orden de los elementos de la secuencia de entrada, ¿vale? Cuando empezamos a hablar de la self-attention, si recordáis, decíamos que tenía varios problemas. Muchos de ellos los fuimos solventando, añadiendo, pues, por ejemplo, los queries, las keys y los values, o añadiendo múltiples cabezas, pero había un problema que todavía no hemos resuelto, y es que no se tiene en cuenta el orden de los elementos de la secuencia de entrada. Sí que en un mecanismo de atención o en un transformer, tal y como los hemos explicado hasta ahora, si cambiamos el orden de los elementos de la secuencia de entrada, sí que nos cambia el orden de los elementos de la secuencia de salida, pero no cambian los valores de cada uno de los elementos de la secuencia de salida. Simplemente cambia el orden. Es decir, que, si recordáis, decíamos que no se trata la entrada como una secuencia, sino que se trata como un conjunto de palabras, que al final no se tiene en cuenta el orden. Entonces, para intentar solventar este problema en los transformers, porque cuando tratamos con texto es muy importante tener en cuenta el orden, igual en otro tipo de problemas no, pero en el texto sí es importante, vamos a incorporar algo más a estos transformers para que tengan en cuenta la posición. Y eso es lo que se conoce como el positional encoding. Al final, el positional encoding lo que va a hacer es sumar a cada vector de la secuencia de entrada otro vector que de alguna forma represente la posición en la que se encuentra ese vector en la secuencia de entrada. Es decir, imaginad que tenemos pues la secuencia de siempre, ¿vale? Un vector x1, otro vector x2, otro vector x3 y otro vector x4, ¿vale? Cada uno representa una palabra y cada uno, imaginad que está codificado pues en one hot, por ejemplo, ¿vale? Cada uno de estos x1, x2, x3 y x4 es un vector codificado en one hot. Y al final aquí lo que tenemos es una secuencia, es decir, una frase. Pues lo que vamos a hacer ahora es a esa secuencia sumarle otra que va a tener pues unos elementos t1, t2, t3 y t4. Que al final estos elementos van a ser también vectores del mismo tamaño que los vectores de entrada, ¿vale? El mismo tamaño que estos vectores que pueden ser one hot o pueden ser lo que sea, ¿vale? Y lo que va a representar cada uno de estos vectores es la posición en la que se encuentra esa palabra concreta. Digamos que el T1 va a ser un vector que representa la posición 1 de la secuencia. El T2 va a ser un vector que representa la posición 2 y así sucesivamente. De tal forma que si este vector x1 es de la palabra la más T1 va a representar de alguna forma la cuando está en la posición 1 de una secuencia. Pero si el x3 es otra vez la palabra la, ¿vale? En este caso habría que sumarle t3 y ese vector resultante, el de sumar x3 más t3, no es igual que el vector de la en la posición 1, ¿vale? Esa es la idea, es sumar un elemento, un vector en este caso, a los vectores de entrada que nos permitan de alguna forma distinguir si está en una posición o si está en otra. La forma en la que se hace en el caso de los transformers es un poco compleja de explicar, pero bueno, básicamente digamos que utiliza o se aprovecha de funciones periódicas como son los senos y los cosenos para obtener esos vectores posicionales que os comentaba.
¿vale? Si visualizásemos esos vectores t sub i, por ejemplo, imaginad que tenemos secuencias de un tamaño máximo de 50, es decir, frases de máximo 50 palabras, y cada una de ellas está codificada, cada palabra, con un vector de tamaño 128, bien sea pues es un one hot o cualquier otro tipo de representación aprendida de otra forma. Esos vectores t sub i que vamos a sumar a cada uno de los elementos de la secuencia, pues serían algo como lo que veis aquí, ¿vale? Para el elemento que está en la primera posición de la secuencia, para la primera palabra de tamaño 128, le sumaríamos un vector de 128 con esta pinta de aquí, ¿vale? Para el siguiente vector, el que está en la posición 2, le sumaríamos el segundo vector que veis ahí. Vale, si os fijáis, los elementos en color azul pues serían prácticamente unos y los cercanos al rojo serían menos unos. Los ceros estarían representados por el color blanco, ¿vale? Pero como veis, no se repite ningún vector t sub i y cada uno representa una posición concreta de la secuencia. ¿Vale? Como os decía, pues este vector posicional lo que vamos a hacer es sumarlo a la entrada original. Y al final, pues si aquí teníamos la palabra que yo comentaba antes, la palabra la, y esto representa la posición 1 de la secuencia, pues aquí tendríamos lo que yo ponía antes como la en la posición 1. Y si aquí volvemos a tener la palabra la, esto representa la posición 3, y aquí tendríamos la, pero codificado en la posición 3, ¿vale? En este caso no es exactamente así el ejemplo que veis aquí, porque si las dos palabras fueran la, tendrían el mismo o los mismos colores aquí, ¿vale? Pero bueno, simplemente es para que entendáis el objetivo del Positional Encoding. Bueno, una vez sabemos cómo funcionan los transformers por dentro, podemos hablar ya de qué aplicaciones tienen estos transformers, aunque ya hemos hablado de muchas, pero bueno, vamos a ver modelos un poco más concretos. Como decíamos, estaban diseñados inicialmente para problemas de traducción, pero se utilizan en muchísimas más tareas. Si nos vamos a tareas del mismo campo, del procesamiento del lenguaje natural, pues tenemos la traducción, obviamente. También tenemos problemas de clasificación a partir de un texto, pues por ejemplo, clasificar el tono de ese texto, lo que se conoce como análisis de sentimientos, si es pues, un texto agresivo, un texto neutral, lo que sea. También en tareas de este tipo estaría la conversación, ¿vale? Es decir, modelos conversacionales como puede ser pues, el chat GPT, por ejemplo. También cuando utilizamos imágenes, pues ya vimos el ejemplo de la cross attention que nos servía para contestar preguntas asociadas a una imagen. También nos vale para la detección de objetos. Al final, pues tengo una imagen, extraigo todos sus objetos como hacíamos cuando la cross attention y puedo, pues un mecanismo de atención o un transformer me puede, digamos, dar la importancia que deseo, la importancia más adecuada para la tarea que estamos resolviendo. También en problemas de super resolución, a partir de una imagen, pues generar una imagen con mayor resolución. Y luego mezclando tipos de elementos, texto e imágenes típicamente, pues estaría el análisis de sentimientos que comentamos antes, pero incluyendo imágenes, el vídeo y el texto, por ejemplo, pues generar subtítulos a partir de vídeos, o por ejemplo la generación de texto a partir de imágenes. ¿Vale? Estos serían solo algunos de los problemas que se pueden resolver utilizando transformers. Gracias a los transformers, aquí vemos un gráfico de la evolución del número de parámetros que tienen los modelos que resuelven tareas de procesamiento del lenguaje natural. Pues gracias a los transformers, los modelos pudieron crecer en gran medida gracias a la posibilidad de paralelizar las operaciones, como comentamos previamente. Si os fijáis aquí, ¿vale? Vemos el modelo ELMO, que es un modelo que no utiliza transformers. Está basado, como veis ahí, en LSTMs bidireccionales que las comentamos previamente. Ese modelo pues tenía 94 millones de parámetros que tenía que aprender. Pero a partir de ese punto, pues se empezaron a utilizar transformers para aprender modelos de lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural,
y todos los modelos que veis después ya utilizan los transformers. Y como veis, pues el número de parámetros que tiene cada uno de esos modelos pues llega hasta 540.000 millones, ¿vale? Porque son billones americanos lo que vemos aquí. Por tanto, estos serían 540.000 millones de pesos a aprender, ¿vale? Aquí estaría, por ejemplo, el modelo que utiliza el ChatGPT y veis que desde ese salto de la creación de los transformers, pues el número de pesos ha crecido en gran medida. Aplicaciones concretas donde se utilicen los transformers, pues la que acabamos de comentar, el ChatGPT, que utiliza pues en el momento de grabación de este vídeo, o bien el modelo GPT-3 o GPT-4, y que es un modelo pues creado por la empresa OpenAI y tiene, pues como veíamos en el gráfico, 175.000 millones de parámetros que aprender. Y que bueno, su objetivo principal pues es, en este caso, el chatbot avanzado que utilizamos en el ChatGPT, pero también realiza otras tareas como la traducción o generar texto coherente. Al final, pues para hacer un chatbot avanzado, estos dos elementos también, digamos que tienen que ir incluidos en sus características. Otro modelo también creado por la misma empresa es un modelo que se conoce como CLIP y que combina imágenes y texto utilizando transformers. Básicamente lo que busca es aprender una representación, un vector para el texto y para las imágenes que permita ver si un texto y una imagen están de alguna forma relacionados. Por tanto, bueno, pues con un aprendizaje contrastivo, ¿vale? Con aprendizaje por contraste, pues introduce en su entrenamiento imágenes y texto y al final intenta aprender cómo de relacionados están. Al final, pues lo que nos permite ese modelo, si lo utilizamos preentrenado, si lo extraemos, si lo descargamos de internet y nos aprovechamos de ese modelo para crear nuestras codificaciones de imágenes y texto, nos permite, por ejemplo, hacer lo que se conoce como clasificación zero shot, es decir, es capaz de, con esos embeddings, resolver problemas de clasificación sin haber conocido nunca las clases, ¿vale? Entonces, bueno, son modelos pues muy avanzados y que, como utilizan texto sobre todo, pues utilizan los transformers que comentamos. Luego está otro modelo muy conocido, que en este caso creado por Google, que es el modelo BERT, que en este caso pues aplica cierta bidireccionalidad, porque al final cuando veíamos cómo funcionaba el decoder de un transformer, veíamos que también funcionaba un poco como en las redes recurrentes, íbamos generando siguiendo el orden de secuencia. Pues en este caso Google decidió apostar por una opción bidireccional para al final tener en cuenta el contexto anterior y posterior de una palabra, que en ciertos casos puede ser útil, como ya habíamos visto en temas anteriores. Y finalmente, otro modelo también muy relevante y también creado por Google es el modelo T5, que es un modelo, digamos, pensado para resolver muchos problemas diferentes, pero todos relacionados con el enfoque texto a texto o secuencia a secuencia. Al final, pues está pensado para muchas tareas, como digo, como puede ser la traducción, el resumen de textos, la generación de respuestas, es decir, podemos preguntarle algo y tiene que ser capaz de contestarnos. Y al final, pues la gracia de este modelo es eso, es que es muy versátil y permite resolver muchas tareas en un solo modelo.